Como pocas veces, el titular de la agenda económica de esta jornada es inequívoco. La CPC tendrá a la primera presidenta de su historia. Será Susana Jiménez y es precisamente nuestra entrevistada el día de hoy. Susana, muchas gracias por estar en CNN Chile. Encantada, Nicolás, de estar acá. Se habla de romper techos de cristal cuando una mujer en cualquier ámbito es la primera, quiebra una tendencia. Quiero preguntarle, ¿usted cree que está rompiendo un techo de cristal al ser la primera presidenta de la CPC? Mira, yo pienso que esto de alguna manera es parte de los tiempos actuales, ¿ah? Efectivamente, hay muchas instituciones que han estado lideradas por hombres, es parte de nuestra historia, pero es fantástico que eso ahora empiece a cambiar. En la medida que más mujeres puedan ocupar estos altos cargos, tanto en las empresas, en los gremios, en la función pública, creo que es una buena noticia para todos porque los talentos están distribuidos en forma homogénea y por lo tanto no tener más mujeres en estos cargos es una oportunidad perdida no solo para ellas, para el país completo. Ahora usted viene pavimentando su camino a la presidencia desde hace 2 años, siendo vicepresidenta también junto a Ricardo Mewes. Así es, yo llevo 2 años con Ricardo, hemos hecho una buena dupla, tenemos una muy buena relación, un muy buen equipo y bueno, ahora de alguna manera las ramas y todos se han puesto de acuerdo para seguir liderando yo la CPC. Este es un cargo que no es renovable además, así que dura 2 años y muy contenta de asumir este desafío. ¿Qué significa también que usted va a ser desde diciembre presidenta de la CPC? Pero también hay presidenta de la SOFOFA, presidenta del Banco Central, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, ya por segunda vez también presidenta de AmCham, rectora de la Universidad de Chile también por primera vez. ¿Qué significa, cree usted, que todos estos importantes cargos los lideran mujeres? Bueno, como te decía, me parece muy bien y son muchas más. Yo siempre me junto con líderes gremiales mujeres, somos muchas. Carental, va a ser está expresidente de CARE. Claro. Está ahora en el cargo. Y la verdad es que, como te decía, yo creo que es un símbolo de los tiempos. O sea, hoy día las mujeres están disponibles, con preparación, con todos los méritos que se requiere para ocupar estos cargos. Lo han estado siempre, pero tenemos una cierta historia, una cierta cultura que ha ido cambiando, afortunadamente, y por lo tanto tuvimos una presidenta mujer. Así que qué menos que estar de alguna manera ocupando estos nuevos cargos. ¿Y le gustaría que en las próximas elecciones presidenciales haya otra vez una presidenta mujer? Yo creo que tiene que ser la persona que tenga más mérito, por supuesto. Hay grandes mujeres que también podrían ocupar esos cargos. Hablemos de su próximo mandato en la CPC. ¿Qué sello le gustaría, no sé si la palabra es imponer, pero mostrar liderándolo al sector privado de nuestro país? Mira, yo creo que el sello está muy marcado por la coyuntura económica, por la realidad que estamos viviendo. Pienso que una agenda de un gremio empresarial no puede no estar completamente sintonizado con las necesidades del país y esas son principalmente cómo volvemos a crecer. La actividad gremial tiene dentro de su corazón el poder aportar en el buen diseño de políticas públicas y sabemos que estamos en un país que lleva muchos años estancado, con una inversión que sigue en retroceso y por lo tanto tenemos que ser capaces de también ser propositivos y estar en el debate público para promover aquellas políticas que nos permitan volver a retomar esa actividad económica. Crecimiento económico, empleo formal y el apellido lo recalco porque creo que tenemos una situación laboral compleja con todavía una baja tasa de ocupación, con un alto desempleo y con alta informalidad. Y por último también tratar de incidir de alguna manera en cómo las empresas no solo se miran hacia adentro con buenas prácticas, sino que también de cara a la sociedad y de alguna manera va haciendo un aporte a la sociedad, a la comunidad, en materias que no necesariamente son su giro, pero donde a través de su gestión y su capacidad de resolver problemas es capaz también de contribuir de esa forma. Usted habla de tender puentes. De tender puentes, por cierto, con todas las autoridades, pero también de gestión, de cómo nosotros podemos participar
para resolver desde el mundo privado problemas que son públicos. Específicamente nosotros lanzamos hace poco una iniciativa que se llama Empresas por Chile y lo que busca precisamente es relevar primero lo que las empresas ya hacen, contagiar a otras y de esa forma escalar en estas soluciones de problemas que hoy día nos aquejan. Con 3 ejes principales hoy día, básicamente salud preventiva, cómo podemos hacer que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras tengan acceso a salud preventiva en los mismos lugares de trabajo, porque hoy día 75% de las muertes son enfermedades crónicas que pudieron prevenirse. También en el acercamiento a la educación técnico-profesional, que es la instancia, digamos, que por esencia es donde se junta el estudiante con la actividad empresarial, cómo podemos también aportar en eso, permitirle hacer sus pasantías y formarse en sus competencias dentro de la empresa, y seguridad en los barrios. Es decir, más allá de lo que es el rol de la empresa, que tiene que hacer su trabajo bien, entregar un buen servicio, un buen producto, cómo también somos un aporte a Chile a través de estas otras iniciativas. ¿Y cómo podría aportar la empresa en la seguridad de los barrios? Hay muchas formas de aportar. Nosotros lo que estamos haciendo es apalancar con iniciativas que hoy día ya funcionan. En el caso específico de la seguridad es sobre todo trabajar con las propias comunidades de vecinos, apalancarse también con las municipalidades y trabajar en el entorno de donde están las empresas. Cosas súper simples. Por ejemplo, tú te puedes preocupar mucho de la seguridad dentro de tu planta, de tu faena, de que esté bien protegida, pero también hay que ocuparse de los alrededores, de que no hayan espacios oscuros, cómo ayudamos a iluminar, cómo ayudamos a generar espacios públicos más seguros. Es un aporte que va más allá, digamos, de las rejas de nuestra actividad. Habla de aspectos positivos en que la empresa puede aportar al país. ¿Cree usted que ha sido un mensaje o una discusión que se mantuvo muy callada en el último tiempo, que el sector privado de nuestro país, especialmente luego de la crisis social de 2019, se fue para adentro, que tuvo algo de vergüenza de defender lo que a juicio de ellos debe ser lo bueno de hacer empresa, y usted eso precisamente es lo que quiere relevar? Yo creo que efectivamente en el pasado tenemos una cultura que es que tu mano derecha, ¿cierto?, no vea lo que hace tu mano izquierda, un poquito tal vez muy sobria en la comunicación, porque yo sé y lo conozco que las empresas hacen muchas cosas que van más allá de su giro propio. La pregunta es cuánto de eso se ha podido visibilizar, cuánto sabe. Por algo las personas hablan muy bien de su empresa, pero a veces no tienen la misma percepción de las empresas, porque efectivamente lo que conocen es lo que hace su círculo cercano. Pero cuando empezamos a visibilizar lo que hacen todas, la verdad es que creo que la percepción que hay va a mejorar más, porque son muchas las cosas que hoy día se hacen y son muchas más las que podemos hacer. Y aquí yo siempre digo, el todo es más que la suma de las partes. Son todos esfuerzos que si los sumamos, que si los mostramos, que si contagiamos a otro, vamos a lograr una incidencia bastante evidente en nuestra sociedad. Hablemos del equipo que llegó usted a la CPC. Vicepresidente es Daniel Mas, ligado a la Cámara Chilena de la Construcción, primo, si no me equivoco, de un expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Y me parece que es una señal porque la construcción es un símbolo del momento actual de nuestra economía, prácticamente estancada. Y quiero preguntarle si lo lleva precisamente a él como una forma de decir, aquí, por acá, por este sector, vamos a partir empujando la actividad económica de nuestro país. Bueno, mira, efectivamente lo que tú dices es así, la construcción es uno de los sectores más golpeados y que no ha logrado de alguna manera retomar vuelo, pero la construcción no es, a ver, es mucho más expansivo que solo cuando uno piensa en construcción. La construcción es lo que está detrás de los proyectos de inversión de minería, es la que está detrás de proyectos energéticos, o sea, la construcción es bastante transversal. Y efectivamente, si uno de nuestros objetivos es empujar el crecimiento económico, es un sector que tiene mucho que decirnos. Ahora, dicho eso, Daniel Mas es una persona, digamos, que tengo la mejor opinión de él, es un gran empresario, inició sus actividades en La Serena, por lo tanto, tiene un buen conocimiento de lo que es la vida
desde regiones, de las preocupaciones, con mucho interés también de seguir desplegándonos como lo hemos hecho particularmente en estos últimos 2 años a lo largo de todo el país, y con también bastante conocimiento de actividad gremial. Él fue, digamos, dirigente de justamente la Cámara Chilena de la Construcción en La Serena. Fue postulante a presidir también aquí en sede central, y por lo tanto tiene eso que es un bichito como de servicio público, ¿no? Cuando uno quiere trabajar por el país, quiere trabajar por otros, y quiere aportar con buenas ideas. Así que creo que se sumaban en él muchos atributos que lo hacían muy elegible como vicepresidente. Bueno, usted no es solamente la primera mujer en liderar la CPC, me parece que también está la primera gerenta general de la CPC, Macarena Letelier, una abogada experta en mediación. Y la mediación se define como juntar a partes que, no digo que estén enojadas, pero que está siendo difícil que se junten. Por eso también le he preguntado sobre esta idea de tender puentes. Quizás por eso también usted incorpora a una gerenta general experta en mediación. Sin duda ese es un gran atributo de Macarena Letelier. Ella ha estado por 10 años presidiendo la Cámara de Arbitraje y Mediación, por lo tanto conoce muy bien lo que es poder conducir diálogos, y eso es muy importante, más allá de sus competencias profesionales, un excelente abogado, con experiencia en política pública y también experiencia gremial. Por lo tanto, todo eso hace que la idea de tener a Macarena como gerenta de este gremio, cargos que permanecen en el tiempo, además que le dan continuidad, ¿cierto?, a cada uno de los mandatos, y que mantiene la vinculación estrecha también con las ramas que pertenecen a la CPC, es la persona, pienso yo, ideal para hacerlo. Bueno, usted cuando asuma en propiedad el puesto de presidenta de la CPC, de los primeros temas que va a tener que enfrentar es eventualmente una reforma al impuesto a la renta. De ese tema hablamos al regreso de esta pausa con Susana Jiménez. Antes les muestro un resumen económico de este martes. Continúa la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, ahora en comisión mixta. Las diferencias se centran en glosas y recursos de ministerios clave como Interior, Salud y Hacienda. La comisión mixta resolverá las discrepancias antes del 29 de noviembre, plazo límite para la aprobación. Hubo acuerdo en la gran mayoría de los temas que son relevantes. Por ejemplo, se repusieron los gastos de Cercotec, que habían quedado rechazados, los de Senda, que habían quedado rechazados, y otras situaciones también. Por ejemplo, se trató muy en profundidad lo que era el uso de los recursos de los gastos reservados del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría en particular. Se subieron los estándares de exigencia, por lo tanto van a tener que hacer una rendición de cuenta a la ministra del Interior. El Ministerio de Hacienda presentó un nuevo esquema tributario enfocado en grandes empresas, con una reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 25% y la creación de 2 nuevas tasas, una de 16% para la distribución de dividendos y otra de 4% como impuesto a la primera distribución de utilidades. Esto busca reducir la carga impositiva total al 39,5%, por debajo de la mediana de la OCDE. El Fondo Monetario Internacional ajustó sus proyecciones para el crecimiento de nuestro país. El PIB en 2024 crecería a 2,3%, poco menos del 2,5% estimado anteriormente. En tanto, para el 2025 estimó un rango entre 2 y 2,5%. El organismo también alertó sobre la situación fiscal del país, señalando que se requieren mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad. También se plantea la urgencia de impulsar el potencial del crecimiento y afirma que una de las causas del alto desempleo en Chile se debe a la fuerte alza del salario mínimo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció posibles aranceles del 10% a productos chinos y de 25% a los de México y Canadá. Justificó estas medidas como respuesta al tráfico de drogas y a la inmigración ilegal. Estas declaraciones provocaron caídas en el dólar canadiense, el yuan y el peso mexicano, mientras que algunas autoridades de esos países respondieron que con amenazas no se combaten ni evitan esas problemáticas. El día de hoy el dólar en Chile no ha tenido un gran impacto debido a esta noticia, ya que las presiones arancelarias o las amenazas de estos tributos es prácticamente una promesa de campaña que Donald Trump ha anunciado hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es un factor sorpresivo, aunque por supuesto el tono amenazante siempre genera tensión en los mercados y lo más probable es que sigamos teniendo un dólar alcista para lo que queda de la semana. La empresa Claro presentó una demanda contra Movistar por presuntas prácticas de competencia desleal. Acusa a la compañía de frenar su ingreso al mercado de 5G
mediante 9 acciones judiciales presentadas entre 2018 y 2024, incluyendo la suspensión de concursos y oposición al uso de frecuencias adquiridas legítimamente. Claro sostiene que estas acciones buscan desviar clientes y trabar su operación en Chile, por lo que solicitó al 18º Juzgado Civil de Santiago medidas para cesar estas prácticas y reparar los daños causados. Conversando en la agenda económica con la futura presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Susana, le hablé de cuál va a ser su sello en el primer bloque de esta conversación. Quiero preguntarle si usted va a tener un sello de incidir fuertemente en las discusiones públicas y discusiones políticas de nuestro país. Sin lugar a dudas, o sea, si cuando decimos que nuestro objetivo, ¿cierto?, es volver a lograr un mayor crecimiento económico, una mayor empleabilidad, es parte de la esencia estar en esas discusiones de política pública y de las condiciones habilitantes justamente para que se desarrolle esa necesaria actividad económica y productiva. Así que sin duda vamos a estar en esa discusión muy presente. Bueno, usted cuando estuvo acá hace algunos meses como vicepresidenta de la CPC mencionó que hay que bajar el impuesto de primera categoría a las empresas, dejarla en torno a 23%. De lo que se conoce hasta ahora de la reforma del impuesto a la renta que presentaría en diciembre el gobierno, es que se va a bajar el impuesto de primera categoría, pero no a 23%, sino que a 25%. ¿Usted se va a quedar conforme desde la CPC con ese 25% o van a abogar porque sea más y que llegue a 23%? A ver, de nuevo, esto es cuáles son las condiciones que hacen que realmente vuelva a florecer la inversión, que Chile sea un país atractivo para invertir. Esas condiciones están determinadas por varios componentes, ¿no? Algunos de ellos, obviamente, la seguridad, que es un tema que nos afecta a todos, a las personas, a las empresas, la certeza jurídica, que tiene que ver con los permisos, etcétera, pero también con cuán competitivos somos desde el punto de vista de la carga de impuestos. Hay que pensar que tanto los capitales nacionales como los extranjeros compiten de alguna manera, buscan dónde les es más atractivo desarrollar sus proyectos de inversión en base a estos y otras variables. Creo que se ha logrado un gran paso, que es que pasamos de una propuesta original, ¿cierto?, cuando partió el gobierno, de subir impuestos, a una que tiene considerada una baja a los impuestos corporativos en un reconocimiento de que Chile tiene impuestos corporativos muy altos, más altos que los países que nos gusta compararnos, más altos que la OECD, y por lo tanto ese es un factor que de alguna manera desalienta el desarrollar proyectos de inversión en Chile. El ministro entonces ha anunciado que podría bajar la tasa corporativa, pero que dadas las pocas holguras fiscales que tiene, quiere que sea un efecto neutral sobre la recaudación. Entonces tenemos primero que conocer el paquete completo. Respecto solamente del tema de la tasa corporativa, yo creo que si uno realmente quiere dar un empujón, algo que incida, que genere un shock importante, hay que ser más ambicioso. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que ojalá la tasa baje a 23%, que no es una tasa particularmente baja, es sencillamente llegar al promedio de la OECD y hacer de Chile un destino atractivo de las inversiones. Sobre todo que hay muchas otras condiciones que también están pesando sobre esa decisión de inversión. Si el ministro de Hacienda dice, ok, pero eso implica subir los tramos más altos del impuesto de segunda categoría, que es a la renta de las personas, ¿ustedes qué opinarían? Mira, yo creo que cuando uno tiene pocas holguras fiscales hay dos posibilidades, ¿cierto? Tratar de obtener más ingresos o bajar los gastos. Creo que nunca miramos la parte de gasto. Y haya que hacer un esfuerzo de racionamiento de gasto público, de reducción de excesos de gasto, sobre todo en programas y políticas que no obtienen los resultados que se buscaron y sin embargo se mantienen en el tiempo. Entonces ahí hay un elemento muy fuerte para compensar de alguna manera una eventual baja en recaudación que se puede generar con una baja de tasa. Eso sin considerar que nosotros esperamos que eso genere un estímulo de crecimiento que finalmente también tenga una incidencia en la recaudación fiscal. Por el lado de los ingresos, yo creo que es muy importante que empecemos a centrarnos en recaudar ahí donde hoy día no se está logrando, por distintas distorsiones. Ya se legisló, ¿cierto?, sobre cumplimiento tributario, tratando de abordar la evasión tan importante, porque tenemos que todos contribuir de forma equitativa
a las arcas fiscales. Pero también tenemos otros bolsones, tenemos la informalidad, por ejemplo. Queremos ver una agenda que realmente aborde la informalidad. No puede ser que 1 de cada 3 chilenos hoy día trabaje en forma informal, lo cual significa no solo precariedad en su trabajo, sino que también que no tiene las protecciones que requiere un trabajo, protecciones de todo tipo, de accidente, de cesantía, etcétera. No está cotizando para la pensión, lo cual pasa a ser finalmente también de carga del Estado en el tiempo, porque esa persona no era acumulado ahorro, y ciertamente tampoco genera mayor recaudación para el fisco a través del pago de impuestos. Entonces, creo que hay muchas otras variables que uno debiera echar mano antes que seguir cobrando más a los que hoy día cumplen con sus obligaciones. Para crear más puestos formales se requiere más inversión. El Banco Central estima que la formación bruta de capital fijo va a bajar en torno a 0,8% este año, subiría 5% el próximo. Hay una baja base de comparación que explica también ese fuerte aumento. ¿Cómo usted calificaría en estos momentos la inversión en nuestro país? Bueno, la mala noticia es que yo creo que el Banco Central se quedó corto. Es probable que la inversión caiga más que el 0,8 que se estimó en el último informe de política monetaria. Y las perspectivas son difíciles, y son difíciles porque el Banco Central también advirtió en su informe financiero que veía con preocupación el escenario internacional, un escenario que podría llevar a que las tasas de interés se mantengan relativamente altas. Sí. Y una tasa de interés relativamente alta no significa otra cosa que los proyectos de inversión tienen que empezar a rentar más para realmente ser atractivos y poder desarrollarse. Entonces tenemos esa amenaza por ahí, tenemos también esta estrechez fiscal que de alguna manera sigue presionando la economía, y eso hace que la inflación sea más resistente y que nuestras expectativas de ir bajando tasas de interés a lo largo del tiempo sean probablemente menos rápido de lo que nosotros esperamos. A eso se suma que también hay una falta de financiamiento, o sea, finalmente todo eso que se predijo, que los retiros de los fondos de pensiones iba a generar un impacto no solo en los ahorros y en las pensiones de las personas, también en la profundidad del mercado financiero, está haciendo hoy día que sea bien difícil poder acceder a financiamiento a largo plazo. Entonces, si a eso, que ya son condiciones de base que hacen difícil la inversión, le sumamos todo lo que es los trámites, la famosa permisología, le sumamos algunas incertezas regulatorias que están hoy día incidiendo en algunos sectores para poder desarrollarse. La verdad es que las perspectivas son complejas. Tú muy bien decías, el próximo año uno debiera esperar un aumento de la tasa de inversión muy influido por la base de comparación, pero acá lo que hay que hacer es con mucha más fuerza tomar medidas pro crecimiento, pro inversión, para que realmente se mueva la aguja en el corto plazo. ¿Pero cree que se puede crecer al 5% en la inversión como espera el Banco Central? ¿O si ya se quedó corto este año, cree que ahí se fue un poco largo y que va a ajustar a la baja la proyección de 2025 el Central? Yo creo que tienen que darse muchos factores para llegar a un resultado tan optimista. Vamos a ver en el próximo IPOM cómo se ajustan esas cifras. Como te digo, yo creo que va a haber un ajuste a la baja. Y lo que hay que esperar es no simplemente que se cumplan las proyecciones, lo que hay que hacer es tratar de proponer ideas y medidas que realmente cambien esta mala percepción. Pensar que el panel técnico pronostica un crecimiento de tendencia inferior a 2% es algo que no nos puede dejar tranquilos ni inactivos, todo lo contrario. ¿Y hay algo de pesimismo ideológico, como dijo el presidente Boric? Mira, las decisiones de inversión son decisiones apolíticas. Lo que se mira es cuánto me voy a demorar en desarrollar el proyecto, si tengo financiamiento para hacerlo, si es factible dentro de la regulación y de las exigencias de los países, y son miradas de largo plazo que trascienden por lejos un gobierno, 2 gobiernos, sobre todo los proyectos de inversión grandes. Entonces acá yo creo que hay que concentrarse en esos factores y esas condiciones que yo te decía habilitantes, que tenemos que destrabarlos, porque acá no hay ideología, acá hay un pronóstico económico que tiene que ser suficientemente atractivo para que haya más inversión, tanto de chilenos, como te decía, como también de extranjeros.
Susana Jiménez, futura presidenta de la CPC, muchas gracias por estar en Agenda Económica. En esta, la que podemos decir, es la primera entrevista ya como líder del sector privado de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.